vamos a hablar acerca de las zonas críticas. INGEMET ha señalado que son cerca de 137 las que se han podido identificar. Vamos a conocer en dónde se encuentran, en qué distritos, de la mano de la ingeniera Magdi Ochoa, investigadora del INGEMET. Muy buenos días, bienvenida al programa. Muy buenos días, señorita. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. A ver, lo que ustedes han podido identificar que son 137 zonas críticas. ¿Estas en qué distritos se encuentran? Ya, bueno, efectivamente nosotros estamos alertando sobre estas 137 zonas críticas que no han sido identificadas en este momento, sino con estudios anteriores de informes técnicos, reportes de zonas críticas, están distribuidas a lo largo de las 3 grandes cuencas que alimentan y recorren la ciudad de Lima, como son la cuenca del río Rímac, Lurín y Chillón. Están distribuidos en la cuenca del río Rímac, a lo largo del río Rímac, en la margen derecha e izquierda entre Chosica y Chaclacayo, alrededor de 68 zonas críticas. En Chillón, 53 y en Lurín, 16 zonas críticas. Y estas zonas, según las investigaciones que ustedes han podido realizar, y si tenemos el comparativo del 2017 con el fenómeno del Niño Costero, ¿son las mismas zonas que habían sido declaradas en su momento vulnerables? Bueno, ese trabajo identifica ya a estas zonas críticas desde el 2015. Inclusive en el 2017 nos evidenció de que se activaron nada más. Estas zonas críticas son puntos ya establecidos donde hay la presencia de la ocurrencia de un tipo de evento, en este caso un huaico, una ladera donde puede ocurrir un deslizamiento, un derrumbe, un desprendimiento de rocas. Entonces, en contraposición a la presencia de elementos vulnerables como son poblaciones, viviendas, medios de vida e infraestructuras, se determina como una zona crítica porque tiene la probabilidad de que al activarse genere desastres naturales, ¿no? Y le hacía la consulta porque yo recuerdo que con respecto a Secocha, en Arequipa, y esto de deslizamiento que lamentablemente acabó con la vida de varias personas, se pudo evidenciar que ustedes habían hecho un monitoreo constante y se veía cómo poco a poco esta zona, que no estaba apta para ser habitada, era precisamente habitada por distintos ciudadanos y cómo con el paso del tiempo se había incrementado con respecto a su población. En ese caso, con este monitoreo, ¿es lo mismo? Digamos, es un panorama similar que poco a poco, con el paso de los años, van más personas llegando a estos puntos cerca de las cuencas. Mire, como le hacía referencia, en ese entonces, recientemente, Secocha era considerado como una zona crítica y nosotros hemos dado algunas indicaciones y recomendaciones estructurales y también de la reubicación y evitar que la población se siga asentando en el lecho del cauce de la quebrada, porque son los lugares no aptos y no adecuados, ¿no? Y en referencia a ello, nosotros ahora tenemos actualizado más de 2.100 zonas críticas. Se han sumado un número de 100 zonas más porque estas quebradas donde había poca ocupación de la población, ahora se han llenado, se han colmatado en el mismo lecho de la quebrada, ¿no? Esta información entiendo que se les ha podido brindar a las autoridades respectivas, ¿no? Digamos, esta información la tienen los alcaldes provinciales, distritales, gobiernos regionales para tomar cartas en el asunto, teniendo en cuenta que ellos tienen digamos, un presupuesto destinado a la prevención de desastres. Sí, entendamos de que nosotros como entidad técnico-científica damos soporte de la información a los centros de operación nacional, ¿no? Y a las plataformas de defensa civil. En este caso, todos los gobiernos regionales, los gobiernos pasados y los gobiernos de ahora reciben nuestra información y donde se identifica cuáles son las zonas críticas, qué recomendaciones y qué medidas se deberían hacer a mediano, corto y largo plazo. Bien, y otra cosa muy brevemente, por favor, lo que ha podido señalar el CENAMI es que podría pasar en alerta roja el río Chillón, Rímac y Lurín, digamos, y esto afecta evidentemente a los ciudadanos que están habitando en las laderas. ¿Qué otras zonas también se tiene previsto que podrían activarse o podrían verse afectadas en los próximos días ante el incremento de las lluvias?
Bueno, nosotros anteriormente hemos contabilizado alrededor de 38 zonas críticas distribuidas en los distritos de San Juan del Lurigancho, en el distrito en Chosica, en Chaclacayo, en todas estas zonas donde es recurrente los peligros. Y de estas 38 zonas críticas, por las condiciones climatológicas y los pronósticos que están emitiendo, 25 de ellas se están activando, ¿no? Y lo estamos visualizando ahora, ¿no? Porque el límite del caudal y el umbral de precipitación está superando para lo que estamos preparados en las zonas costeras, ¿no? Y me gustaría, por favor, que el mensaje quede claro. Estamos hablando de que estas son zonas críticas, ¿por qué? Porque la gente se encuentra, digamos, habitando cerca de la ladera de un río por el material que usa, porque a veces ese terreno es relleno sanitario, porque fue una quebrada inactiva. Por favor, ¿qué factores determinan que esta Sí. zona sea crítica? Sí, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder definir a esta zona crítica. La zona crítica es un espacio, un lugar donde tiene que coexistir dos variables. La variable del peligro, que va a estar condicionado por el evento, como se ha hecho referencia, en una quebrada puede ocurrir un huaico, un flujo, en una ladera de un cerro, un derrumbe, un deslizamiento, ¿no? Y la probabilidad de que este peligro ocurra o se condicione o detone o se desencadene va de la mano con las características de precipitaciones, características de sismicidad, ¿no? Que podamos tener en estos territorios. Y la otra variable es la vulnerabilidad, que es la más importante. La vulnerabilidad va a estar expresada por las viviendas, por la población, por los medios de vida y las infraestructuras que se encuentren en el área de influencia de esta zona crítica por el peligro geológico. Y por eso es que nosotros, viendo estas dos variables, hemos determinado: esta es una zona crítica por huaicos, esta es una zona crítica por deslizamientos, y en esta zona es necesario de manera urgente, de manera a mediano, corto y largo plazo, de desarrollar alguna medida de prevención para poder reducir el impacto y reducir las vulnerabilidades también, ¿no? Que se expresan en lo que son los riesgos, ¿no? Los riesgos altos que representan estas zonas críticas, y por consiguiente evitar que ocurran estos desastres, ¿no? Muy bien, esperemos que esa vez podamos entender el mensaje y tomar acciones pertinentes. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros la ingeniera Magdi Ochoa, investigadora del INGEMET. Muchas gracias.